Hechos capítulo 18 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló allí un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de otras cosas. Y los echó del tribunal. Empieza el libro de los Hechos capítulo 18 diciendo: Pablo en Atenas. Recordemos a Pablo en el Areópago en el capítulo 17, predicando desde lo alto de la gran roca que era el Areópago. Era el lugar donde enseñaban a los estudiantes de los filósofos. Y dice la escritura que Pablo de ahí se desplazó a otro lugar donde haría historia, a otro lugar donde impactaría tremendamente. Y ese otro lugar se llama Corinto. Mis hermanos, les presento a Corinto. Este es el pueblo de Corinto, el Corinto antiguo, donde se desarrolló toda la historia que narra el libro de los Hechos, que narra el mismo Pablo a los Corintios en la primera y la segunda carta. En este texto podemos ver una porción de lo que acabamos de leer. Aquí está prácticamente vaciado lo que dice la Biblia en capítulo 18 del libro de los Hechos. Es decir, dando fe, dando testimonio que aquí fue. Y nos trae precisamente a este lugar donde ocurrieron los hechos. Dice el texto que es aquí, en esta área donde nuestro hermano el apóstol Pablo se paró y predicó. Donde nuestro hermano el apóstol Pablo se paró y enseñaba. Desde aquí, el apóstol Pablo se paraba y enseñaba a la gente y les predicaba. Y desde aquí justamente fue cuando dice la escritura que al ver la incredulidad de muchos, sacudió sus ropas y dijo: lo siento. Y se fue a los gentiles. Aquí en esta área justamente es donde se encuentra la sinagoga. La sinagoga desde donde también enseñaba. Esto es, mis hermanos, la ciudad antigua de Corinto. Aquí se desarrolló gran parte de la historia. Estas son algunas calles, estas son algunas partes donde nuestro hermano el apóstol Pablo caminó
predicó, enseñó, pero también en uno de estos lugares, o en este lugar, para ser exactos, en este lugar fue donde fue tomado, donde fue llevado prisionero, porque lo acusaban de enseñar una doctrina extraña. Es en este lugar. Transpórtense hace más de 2000 años. Transpórtense. ¿Cómo estaría en aquel momento? Por supuesto, los edificios completos, las casas completas, todo completo. Parte de aquella construcción me imagino que estaría espectacular. No está ahora mismo, pero seguramente antes lo estaba completo. Y aquí podemos ver una lápida donde está capítulo 4, versículo 17. Porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo aquí sufrió, aquí predicó, desde aquí escribió otras cartas para otras iglesias, para otros lugares donde había establecido antes respectivas iglesias. Visualicen a su alrededor. Vean, este es Corinto. Esta es la historia a los habitantes de este lugar, a los habitantes de estas casas, fue a las que les escribió la primera carta, hablándoles de su falta de unidad, hablándoles de su carnalidad, hablándoles de su necesidad de Dios. Fue a estos que estaban desunidos, en algún lugar muy cerca de aquí, probablemente en aquella construcción, probable en esta, probable en aquella, o quizás allá. Nos vamos a desplazar para allá, porque seguramente en una de estas es donde estaba la sinagoga. Hemos consultado con los guías, con los estudiantes de la historia de aquí, y nos han dicho que seguro este es el lugar donde el apóstol Pablo predicó, pero la sinagoga en sí nadie sabe dónde está. Y también dicen que, dice la escritura, que la casa, ¿sí?, donde estaba el que se convirtió, estaba muy cerca de aquí. Vamos a desplazarnos a aquel lugar. Probablemente en alguna de estas construcciones, podemos pensar que fue allá, podemos ver este lado o acá, se encontraba la casa de Justo. Dice que este era un hombre temeroso de Dios, que se convirtió al Señor, y ahí comenzó a predicar. Desde ahí comenzó a compartir el evangelio, de haber salido de aquel lugar donde no había sido bien aceptado. Vean, todavía existen los vestigios, las rocas bases, las rocas estructurales que mantenían aquellas construcciones. Esto es Corinto.
mucho que ver, mucho que aprender. Estas son las ruinas todavía de esa ciudad de Corinto. Esa en la segunda carta acerca de una necesidad muy grande que tenía, acerca de el amor. Pablo predicó acerca del amor a la iglesia de Corinto, porque era una ciudad idólatra, porque era una ciudad que después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber escuchado al apóstol Pablo, se estaban apartando literalmente y estaban creando sus propios grupos, sus propios seguidores. Es por eso que a esta ciudad es donde les predica Pablo acerca del amor. Esta es la historia. Estos son los vestigios de aquella ciudad, la ciudad de Corinto. Esto es Corinto, mis hermanos. Esta es la antigua ciudad donde Pablo predicó, donde Pablo estuvo, y podemos ver que todavía hay vestigios de lo que está escrito en la Biblia. Entonces, una vez más, quiero recordarles, yo lo sé que ya lo saben, que lo que está escrito en la Biblia existe no solamente en el papel, en la historia, sino existe también en piedra, en roca. Esta es la famosa ciudad de Corinto, a la que el apóstol Pablo dedicó 2 cartas. Saludos a mis hermanos de Kairos, a todos mis hermanos de la Iglesia de Cristo, a todos mis familia allá en Tasco y en México, a todos los hermanos de todas partes. Saludos desde Corinto. Dios les guarde.